At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Histórica caída de la pobreza en la Argentina de Javier Milei. Veámoslo. ¿Se acuerdan cuando todos los informativos y todos los medios de comunicación abrían con ese sonoro titular de que las políticas libertarias de Javier Milei han disparado la tasa de pobreza en Argentina hasta uno de los niveles más elevados de toda su historia? Pues bien, esos datos hacían referencia a la tasa de pobreza en el primer semestre del año 2024, poco después de que Javier Milei llegara al poder. Pues bien, hoy se han publicado los datos oficiales de pobreza correspondientes al segundo semestre del año 2024. Y lo que se desprende de esos datos es que en la segunda mitad de 2024 las cifras de pobreza cayeron a una de las mayores velocidades de toda su historia. En concreto, durante el segundo semestre de 2024, 4,4 millones de argentinos escaparon de la pobreza. La tasa oficial de pobreza pasó de abarcar al 52,9% de la población a hacerlo al 38,1%. Una reducción, por tanto, de más de 14 puntos porcentuales en solo 6 meses. Y sí, lo sabrá que dirán, bueno, la tasa de pobreza durante la segunda mitad de 2024 cayó mucho porque también había aumentado mucho durante la primera mitad de 2024. Y eso, en gran medida, es cierto. Pero aún así, la cifra de pobres en el segundo semestre de 2024 es 1 millón de personas inferior a la cifra de pobres en el segundo semestre de 2023, antes de que Javier Milei llegara al poder. O dicho de otra manera, durante su primer año de gobierno, Javier Milei, o mejor dicho, las políticas económicas de Javier Milei, han conseguido que 1 millón de personas abandonen la pobreza. Es más, la tasa de pobreza del segundo semestre de 2024 es la más baja desde el primer semestre de 2022. Y en realidad, los datos actuales todavía son más positivos que lo que reflejan estas medias semestrales, porque estos datos, repito, son medias semestrales. Es decir, estamos hablando de la tasa media de pobreza durante el segundo semestre, durante los 6 meses de la segunda mitad de 2024. ¿Y esto por qué es relevante? Porque una misma media puede ocultar dos tendencias muy distintas. Si la tasa de pobreza pasa del 10 al 20, la tasa promedio es el 15%. Y de la misma manera, si la tasa de pobreza pasa del 20 al 10, la tasa media de pobreza sigue siendo del 15%. Sin embargo, el primer 15% oculta una tendencia ascendente en la tasa de pobreza. Pasa del 10 al 20, mientras que el segundo 15% oculta una tendencia descendente. Pasa del 20 al 10. Pues bien, durante 2022 y 2023 la tasa de pobreza iba al alza, con lo cual las medias semestrales ocultaban que, en términos generales, la tasa de pobreza al final del semestre era más elevada que al comienzo del semestre. Pero ahora no. Ahora las tasas de pobreza van a la baja, de tal manera que la tasa de pobreza en diciembre era muy inferior a la tasa de pobreza en julio, y por tanto la tasa de pobreza de diciembre es aún más baja que este 38,1%. Y por cierto, dado el reciente ruido de manifestaciones que hemos escuchado de pensionistas pauperizados, hay que decir que la tasa de pobreza también se redujo entre el colectivo de personas de más de 65 años.
En el segundo semestre del año 2023, la tasa de pobreza entre los mayores de 65 años era del 17,3% del total. En el segundo semestre de 2024 fue del 16%, una bajada de 1,3 puntos porcentuales. Los datos de pobreza son el último de los datos importantes que nos quedaban por conocer para conseguir una radiografía completa de la política económica de Javier Milei a lo largo del año 2024. Y de esta manera solo podemos decir que 2024 fue un año económicamente impresionante para la Argentina. No porque Javier Milei colocara a la Argentina en una situación de bienestar equiparable a la del primer mundo, que por supuesto que no. La situación económica de Argentina sigue siendo bastante mala, sino porque Javier Milei consiguió en el año 2024 darle por completo la vuelta a la economía. La economía avanzaba hacia la hiperinflación y hacia un estallido histórico de los niveles de pobreza, y Javier Milei consiguió parar el golpe. Parar el golpe no significa solucionar todos los problemas que tiene el país. De hecho, estos subsisten y siguen siendo muy grandes. Parar el golpe significa haber evitado la tragedia, el estallido de la bomba de relojería en el año 2024. Y es que en el año 2024 Javier Milei consiguió, primero, reducir la tasa de inflación mensual desde el 12,8%, en que se hallaba en noviembre de 2023, al 2,7% en diciembre de 2024. También consiguió, en segundo lugar, sacar al país de la recesión, porque antes de que Javier Milei llegara al poder, el país ya estaba en recesión, y durante la segunda mitad de 2024 el país ha vuelto a crecer. El PIB crece, el consumo crece y la inversión crece. Es más, el PIB y el consumo agregado del cuarto trimestre de 2024 supera al PIB y al consumo agregado del cuarto trimestre de 2023, antes de que Javier Milei llegara al poder. En tercer lugar, también ha conseguido que vuelva a crearse empleo hasta el punto de que los niveles de empleo actuales en Argentina son los más elevados de toda la historia del país. En cuarto lugar, también ha conseguido incrementar los salarios reales, después de inflación, del sector privado, no del sector público, pero sí del sector privado, en Argentina. Hoy los salarios reales son más altos que antes de que Javier Milei llegara al poder. En quinto lugar, y en coherencia con las cifras de empleo y de salarios reales, las políticas económicas de Milei también han conseguido, como hemos explicado en el vídeo de hoy, reducir en 1 millón de personas el número de pobres, hasta el punto de hacer retroceder la tasa de pobreza en el país hasta los niveles del primer semestre de 2022. Y todo esto lo ha conseguido estabilizando la macroeconomía, es decir, reduciendo enormemente a más de 1/3 la prima de riesgo del país, reduciendo también enormemente la brecha cambiaria del país desde el 200% al entorno del 30%, cuadrando el presupuesto público, es decir, sin déficit presupuestario, con un superávit presupuestario más o menos estructural, y por último, saneando en gran medida el balance del Banco Central, desarmando la bomba hiperinflacionaria de los pasivos remunerados y del resto de deuda a corto plazo del Banco Central de la República Argentina. La ordenación de las finanzas del Estado argentino está trayendo la ordenación de la economía argentina, y la ordenación de la economía argentina está trayendo la ordenación de las variables sociales de la pobreza dentro de Argentina. Ahora bien, y justamente por esto tampoco debemos dormirnos en los laureles. Y es que durante las últimas semanas algunas de las principales variables financieras del Estado argentino han sufrido un deterioro importante. Todavía están muchísimo mejor que cuando Javier Milei llegó al poder, pero en lugar de seguir mejorando, han empeorado. La prima de riesgo está subiendo y ya roza los 900 puntos. No olvidemos que Javier Milei se la encontró por encima de 2.000 puntos. La brecha cambiaria también está aumentando hasta el entorno del 30%. No olvidemos que Javier Milei se la encontró en el 200%.
Y las reservas de dólares del Banco Central de la República Argentina también están cayendo y ya se encuentran en 25.000 millones de dólares cuando hace apenas 3 meses estaban en 33.000 millones de dólares. La explicación a muchos de estos fenómenos ya la dimos en un vídeo anterior. Se trata fundamentalmente de un problema de incertidumbre sobre los términos del acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional y de si éste implicará una devaluación del tipo de cambio o no. Sin embargo, por mucho que esta sea la explicación principal de lo que está sucediendo, no perdamos de vista que las buenas cifras sociales de reducción de la pobreza que hemos conocido hoy proceden en última instancia de la corrección de todos estos desequilibrios macroeconómicos en enero, febrero y marzo de 2024, el momento en el que todo el mundo estaba diciendo que el gobierno de Javier Milei era un desastre porque su plan de ajuste estaba multiplicando la pobreza. No, su plan de ajuste estaba corrigiendo los desequilibrios financieros del país porque la corrección de esos desequilibrios financieros era indispensable para conseguir lo que hoy hemos conocido que se consiguió, la muy contundente caída en la tasa de pobreza. Pero por las mismas razones, si estos desequilibrios financieros que ahora vuelven a abrirse de manera muchísimo más moderada todavía que cuando entró Javier Milei al poder, pero que, repito, no están yendo en la buena dirección, sino durante las últimas semanas en la mala dirección, si estos desequilibrios financieros continúan ensanchándose, entonces, a medio plazo, las variables económicas y sociales volverán a girarse en la mala dirección. Y por eso el gobierno argentino ha de tener, como supongo que tiene, por supuesto, pero ha de tener muy en el radar el progresivo deterioro de estas variables financieras, que muy probablemente cuando se oficialice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las aguas volverán a su cauce y este deterioro estacional en la prima de riesgo, en la brecha cambiaria y en las reservas internacionales del Banco Central se revertirá. Pero si no lo hiciera, sería por supuesto el momento de un nuevo ajuste, ni mucho menos tan importante como el que aprobó Milei a finales de 2023 y comienzos de 2024, pero de un nuevo ajuste que vuelva a poner en orden las finanzas del Estado argentino, porque una macroeconomía ordenada es la garantía de una pobreza a la baja. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.